punto de vista tenemos que remitirnos al hecho de que las etimologías son la base esencial del lenguaje. En este caso, sí, son el latín y el griego, en otros casos no. O sea, no podemos reducir todos los lenguajes a 2 idiomas. ¿Perdón? No podemos reducir todos los lenguajes a 2 idiomas, como lo habías dicho. O sea, son una serie de culturas que sí, el mexicano, pues si hablamos de un español mexicano, estás hablando si de un estudio histórico, sociológico, cultural de un mexicano. Pero eso pasa dentro de la vida práctica de cualquier persona. Y eso no pasa dentro de la vida práctica, eso pasa dentro de la vida académica de personas muy especializadas. Podrá pasar de un campo demasiado específico como para tener una aplicabilidad para las personas normales. Bueno, me estás llevando al campo en el que dices que el estudio del lenguaje sería simplemente epistemología, pero en ninguna forma, porque tenemos que llegar a la idea de que todas las personas hablan ese lenguaje, y para entender una cultura tienes que llegar a eso, que sí, desde el punto de vista universitario y académico es donde se investiga, podrá ser, pero si no, no tendría sentido alguno que todas las personas, desde cuarto de prepa, o inclusive desde otros años, estén investigando el lenguaje. Un consenso universal a través de algo como la Real Academia Española, que es algo actual. Y sí, se está actualizando constantemente, pero ir para atrás cuando se está yendo para adelante, no voy a decir que es una estupidez, pero con toda sinceridad es algo que para individuos muy selectos se puede utilizar. Ok, estoy de acuerdo, porque en muchos momentos dices que, pues sí, mucha gente inclusive no sabe leer, pero la gente que inclusive tiene que investigar sobre el lenguaje y para entender sobre todo a la persona, tiene que remitirse al pasado para entender hacia dónde hay que ir. Si tú nunca te vas a un punto de vista histórico, lo que puede ser la historia en general o la historia del lenguaje, no puedes entender lo que realmente es una sociedad. Ok, tú quieres reducir que las únicas personas que lo tienen que estudiar son los académicos, no lo creo. Tiene que haber cierta cultura desde que vamos en prepa, como se te da en el caso de las etimologías que se toman en clase. En mi caso práctico yo tomé etimologías y latín, y hasta ahorita no me han servido para nada. Bueno, no lo has visto desde un punto de vista práctico como lo puede ser aquel estudiante de Derecho, que el estudiante de Derecho, si no tiene una base sólida en esas 2 materias, en ningún momento puede estudiar lo que es el derecho jurídico, el derecho romano. Eso es falso, ¿eh? No es falso en ningún sentido. ¿Por qué? Déjame explicar por qué. Hay términos jurídicos que tienen su raíz en el latín y existe la traducción, y por tradición se sigue utilizando ese término porque se les atribuye a los romanos, pero es simplemente una tradición de llamarle así a las cosas. No tienes que buscar etimología de cada palabra y remitir algo nuevo para saber derecho. En ningún momento he hablado de que hay que remitirnos a la etimología de cada palabra. Inclusive, por ejemplo, lo que podría ser el saludo o el nombre de las cosas más indispensables como sería la comida, podríamos hablar en términos prácticos que a lo mejor no. Pero desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista histórico, es importante que no desacredites de esa forma, porque hay que crear realmente un ambiente en el que que se pueda crear una verdadera cultura del lenguaje para así lograr que las etimologías tengan su utilidad práctica, que evidentemente la tienen, desde el punto de vista jurídico, como te puedas enterar con muchos abogados, o desde un punto de vista escolar, a lo mejor, pero a lo mejor también tienen un punto de vista histórico que no sería nada desinteresado. Desinteresado para algunos, pero para otros no será nada práctico. Digo, lo importante es saberse comunicar como se comunica la gente actualmente. A mí se me hace más valioso aprender otro idioma para comunicar con más gente que aprender una lengua muerta o saber el origen de tus palabras, que ya, o sea, su origen es algo que no tiene aplicación alguna. Digo, es un dato curioso, sí, dato curioso, pero de eso a que tenga un verdadero uso actualmente, yo creo que no. Me parece absurdo que reduzcas a un uso nuevo todo lo que tendría que ver con las lenguas antiguas. Pero sí, en efecto, hay que investigar los lenguajes, pero las lenguas no las puedes llamar muertas porque están más vivas que nunca, porque todas las lenguas romances dan origen están vivas en las lenguas de hoy. Sí, están vivas en las lenguas de hoy, pero dan origen a las lenguas de hoy, y para que el hombre pueda entender y progresar, como tú lo has dicho, ver hacia el futuro, tiene que remitirse a su pasado para no cometer los mismos errores que ha cometido. Pero ya estás dando el argumento de la historia, que si la historia te sirve de algo. Sí, pero en ningún momento, en el punto de vista práctico... Sí te sirve, pero tienes que meter dentro de la historia esas lenguas, no dentro del uso diario. No, pero ese es el caso, que la historia, para que las personas tengan sentido de existencia, tienes que conocer la historia individual de cada persona. Para conocer una persona tienes que conocer su historia, y dentro de su historia está su lenguaje.
Entonces, Sí, ese sentido sí, práctico sí, nace sí, a través de su historia. Si eres historiador... No solamente estás sí. desacreditando en este caso las etimologías, estás desacreditando la historia, y no desde un punto de vista de un historiador, sino desde el punto de vista de un conocimiento pleno de una persona. O sea, muchas veces, inclusive en el caso más sencillo, que podría ser conocer a un amigo, te preocupas por su historia, de dónde viene, de dónde es. No podemos desacreditar jamás la historia del hombre, y aquí estamos hablando no solo del ámbito personal, o sea, de un ser humano, sino estamos hablando de un ámbito social. Eso yo creo que no tiene, bueno, para mí no se me hace tan importante, digo, yo te puedo asegurar que 4 generaciones arriba de mí ya no hay récord alguno de quiénes son mis tatarabuelos, lo que sea, y lo importante es lo que soy ahorita y lo que sigue. Digo, cuando conocer a alguien no tienes que saber quiénes eran sus tatarabuelos, ni sus bisabuelos, ni nada. No, pero a lo mejor sí te preocupas de dónde viene y quiénes son sus papás. Sería interesante saber si viene de otro país, lo que quiera, sería un dato más, pero de eso a que tenga una verdadera aplicación hoy en día, francamente, no hay. La tiene, y la tiene en todos los sentidos, porque no solo en el punto de vista académico, que la aplicación sería obviamente tomar y tener clases de eso, que eso ya para muchos estudiantes es un punto de vista más que práctico, pero en el origen del lenguaje y en todo el punto de vista histórico, tenemos que encontrarnos con el hecho de que la persona para existir necesita comunicarse, y esa comunicación no nace ipso facto, sino que tiene una creación, tiene una creación anterior. Toda la gente está consciente de que tiene una creación anterior y una evolución constante, pero no es necesario conocer a fondo cada vez que es una palabra qué significaba antes o de dónde venía. Realmente es algo muy poco trascendente. Es que lo que me parece es que están reduciendo toda una ciencia que podría ser la ciencia del lenguaje o inclusive la materia de las etimologías a lo personal, pero el chiste es que irse al ámbito social. Cuando llegas al ámbito social es cuando realmente las cosas toman sentido, porque la persona no actúa sola y no dice no me sirve, sí me sirve, actúa dentro de una sociedad que lo mueve y lo hace hacer ciertas cosas. Claro, sí, eso estoy más que de acuerdo. Por eso, entonces... Somos parte de somos la historia viviente, digo. Por eso, y si somos la historia, tenemos que conocer la historia. Okay, somos parte de toda una línea, ¿no? que empieza desde hace muchísimos años, etcétera, etcétera, y va en constante cambio. Y sí, sirve para la gente que estudia eso, sirve para la gente que tiene que investigar algo, digo, muy a fondo, pero en realidad estamos hablando de una aplicación útil de la vida diaria, y perdón, pero yo no encuentro ninguna. Bueno, a mí me quería dejar clara mi teoría en 3 puntos. Primero que nada, todas las personas se comunican, y la comunicación, como ya lo he mencionado antes, no nace de inmediato, sino que se crea, y a partir de eso empieza poco a poco a evolucionar. Pero la gente está consciente de eso. El segundo punto, ok, está consciente de eso. El segundo punto, para entender al hombre tienes que entender su entorno social, y dentro de ese entorno social e histórico, que si no quieres reducirlo, o sea, que tu reducción histórica estás olvidando muchas veces al hombre, no hay que entenderlo como individuo, sino hay que entenderlo como un ser en la sociedad que crea y progresa para la sociedad. Y punto número tercero, las etimologías tienen su utilidad práctica sí desde el punto de vista académico, y no solamente esto, sino como conclusión me gustaría decir que las etimologías son parte de cada uno de nuestros días, que a lo mejor en muchos momentos no nos damos cuenta que las utilizamos, pero los estamos haciendo, en términos jurídicos, en términos legales, o a lo mejor en los términos más comunes, como llegan a ser muchas expresiones que son conocidas como locuciones latinas, o inclusive en algunas palabras griegas, que poco a poco se han degenerado a pertenecer a nuestro lenguaje, y que si no hubiera sido por un punto de vista histórico y un marco cultural, no hubieran existido. Voy a intentar darte un ejemplo. Vamos a imaginar que estás usando un tenis, ¿no? ¿Sabes de qué está hecho exactamente? ¿Sabes el número Pantone del color de tus tenis? ¿Sabes de dónde proviene? ¿Sabes la persona que lo hizo? ¿Sabes toda la composición? ¿Sabes qué usan para coserlo? Por supuesto que no. Y los puedes usar y cumplen su función de, no sé, de que camines más cómodo, etcétera, etcétera.